Apocalipsis 16, versículo 12, donde está el sexto ángel o la sexta copa, que es la guerra del Armagedón, antes de la séptima copa, que ya es la destrucción total de la ecología y del mundo. Dice: el sexto ángel derramó su copa, Apocalipsis 16, versículo 12, y veamos con mucho cuidado lo que dice. Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino a los reyes del oriente. O sea, vemos aquí una intervención divina y una intervención satánica en el mundo. La pregunta es cómo pueden convergir estas dos voluntades o estos dos sistemas para que tengamos una explicación, y esto nos va a ayudar muchísimo a entender la mente de Dios. Entonces vemos que aquí Dios está preparando, manda un ángel para que se seque el río Éufrates y para que los reyes del oriente se dirijan hacia la planicie, que es el Valle del Megido, que está en Israel, que es donde va a tener lugar la Tercera Guerra Mundial. Y vemos a continuación que dice el versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, o sea, al mismo tiempo, qué interesante, al mismo tiempo que los ángeles están preparando el camino para esta guerra y para que vengan los ejércitos, vemos que Satanás, de su boca salen 3 espíritus inmundos a manera de ranas, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Pregunta, entonces, ¿quién está haciendo esta reunión? ¿Quién está detrás convocando esta reunión para la Tercera Guerra Mundial? Porque por un lado vemos que Dios está interviniendo y por el otro lado Satanás está enviando y contribuyendo a este plan sin que él se dé cuenta, lo vamos a explicar, sin que él se dé cuenta que algo está mucho más grande que él, que es Dios, porque Dios es omnisciente y todo lo sabe. Y para poder entender esto, regresemos a la cruz, hace 2000 años. Vemos que la cruz fue una trampa también. O sea, la Biblia es clarísima, Isaías 53, Dios quiso castigar a su Hijo. Fue un plan entre el Hijo y el Padre, la cruz del Calvario. Pero al mismo tiempo, Satanás aprovechó este momento, porque vemos desde el principio que comenzó a atacar a Cristo. Si tú eres el Hijo de Dios, di esto; si tú eres el Hijo de Dios, aviéntate del templo, etcétera, etcétera. Entonces Satanás creyó que la cruz era precisamente el momento en que él iba a impedir que la semilla de Eva, ¿verdad?, pudiera traer al Mesías, o que pudiera el Mesías llevar a cabo su ministerio de cortarle la cabeza. Y entonces qué sorpresa se dio Satanás, porque nos imaginamos cuando muere Cristo, había, yo creo, una sinfónica satánica arriba en el cielo: amén, esto y el otro, así sea, qué bueno, ya murió el Hijo de Dios. Y a los 3 días, el susto que se llevó cuando Jesucristo vence la tumba y sale vencedor. Entonces vemos en Colosenses 2 que dice que exhibió a las potestades completamente, y para que el mundo supiera quién era realmente el que está a cargo del programa en el mundo. Esto nos ayuda mucho a comprender la Biblia, para que podamos entender que al mismo tiempo que Dios es soberano y Dios tiene un programa que nadie va a poder cambiar, al mismo tiempo Él culpa a las personas que están involucradas en ese programa, como en Hechos capítulo 2. Dice la Biblia que Pedro se levanta en el día de Pentecostés y dice: de acuerdo al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, vuelvo a repetir, de acuerdo al predeterminado consejo y anticipado conocimiento de Dios, Cristo murió en la cruz. Pero al mismo tiempo, Dios culpa a Herodes, Dios culpa a Pilatos del asesinato de Cristo. Entonces, aquí es la pregunta, por eso lo maravilloso y lo precioso de la teología. ¿Cómo es posible que Dios haya planeado la muerte de Cristo y culpe también a los que estuvieron formando parte de esta crucifixión? Y lo mismo ya en tercer lugar, el ejemplo de Judas. Judas, pues ya estaba escrito que él era el hijo de pecado, el hijo de perdición. Pero al mismo tiempo vemos que Dios había planeado que Judas fuera el que entregara a Jesucristo. Y Judas está ahorita en el infierno y va a pasar al lago de fuego posteriormente. Judas se puede levantar en el día del juicio y decirle a Dios: oye, pero ¿cómo es posible que tú me condenes si tú me escogiste para que yo entregara a tu Hijo Jesucristo? Traigo todo esto a colación, Roger, porque son preguntas que son las que más nos han hecho en los últimos meses acerca de cristianos sinceros, personas, ¿verdad?, que están buscando de alguna manera creer que hay contradicción en la Biblia. Y por eso traigo esto a colación antes de entrar en materia, porque pues Dios en el día del juicio le va a decir a Judas: sí, Judas, claro que sí,
yo sabía que tú ibas a entregar a mi hijo, pero al mismo, eso porque Dios es omnisciente, o sea, Dios conoce las cosas por anticipado, pero al mismo tiempo que yo sabía eso, te di la oportunidad durante estos años que estuviste conmigo, Jesucristo, de que pudieras arrepentirte. O sea, mi amor se manifiesta aún viendo yo que tú ibas a tomar esa decisión. Yo no podía impedirla, porque si lo hubiera impedido, hubiera violado la característica más grande que les he dado a los seres humanos, que es el libre albedrío. Así que esta es la razón por la cual somos responsables, y en el infierno va a haber un letrero, ¿verdad? No puede haber un letrero que diga, pues yo estoy aquí en el infierno porque Dios no me escogió, ¿verdad? Que es el hipercalvinismo. Entonces es una exageración. Entonces en el infierno y en el lago de fuego van a estar las personas que deliberadamente tuvieran la oportunidad de poder aceptar la salvación. Así que es lo que sucede y lo que vamos a ver en el juicio final de las copas del Apocalipsis. Salmo 9:15, este versículo me encanta. Salmo 9:15 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, en la red que escondieron fue tomado su pie. O sea, al mismo tiempo que Dios sabe perfectamente bien por su omnisciencia a dónde va a desembocar y dónde va a terminar el mundo, vemos que es las mismas naciones las que están propiciando que se lleve a cabo el plan de Dios, porque Dios sabía lo que iban a hacer. Pues ahorita, ¿qué están haciendo las naciones? Se están hundiendo, están haciendo un hoyo cada vez más profundo sin darse cuenta que ahí van a caer. Y en la red, o sea, en la trampa que las naciones están escondiendo para nosotros, para la población, como la pandemia y las vacunas y esto y el otro, y ahora que se viene que la viruela del mono y puras barbaridades, y tratar de llegar al control de las naciones, quitar la soberanía nacional a las naciones, el Foro Económico Mundial que va a crear una superraza. Todo eso es control, sin darse cuenta que es una trampa en la que ellos van a caer. Y este es donde va a converger completamente, al final, la Tercera Guerra Mundial. Todo el mundo está, politólogos, escritores, filósofos, personas, políticos, preguntándose, antropólogos, ¿realmente estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial? El mismo presidente Donald Trump acaba de hacer una declaración que estábamos a borde de una Tercera Guerra Mundial, y la respuesta no es correcto, no es verdad, porque no estamos al borde de una Tercera Guerra Mundial nuclear. La Biblia lo dice claramente. La Tercera Guerra Mundial, conocida como la guerra de el Armagedón, la palabra Har-Magedón en el hebreo significa el monte de la matanza, y se va a llevar a cabo en el valle de Josafat, en el valle del Megiddo, y va a ser cuando todas las naciones del mundo vengan para tratar de destruir a la nación de Israel. O sea, no va a ser una guerra de China contra Rusia y Rusia contra Estados Unidos, porque posiblemente ya ni Rusia ni Estados Unidos existan para la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que Rusia caiga también, al igual que Estados Unidos. China sabemos que va a sobrevivir, aunque no va a tener una participación directa, porque el gobierno, repito, pues va a ser islámico. El anticristo surge en lo que es la Mesopotamia geográfica del Medio Oriente, que fue Siria e Irak, y de ahí, de acuerdo a Daniel 8, de ahí surge la persona del anticristo, que va a ser para los musulmanes el Mahdi, el líder que va a traer, o el Mesías que están esperando ellos, para nosotros el anticristo. Así que no nos encontramos más que en un mundo donde estamos en los principios de dolores. Estamos bien, va a haber guerras, posiblemente la próxima guerra sea de las naciones árabes otra vez contra Israel, pero la Tercera Guerra Mundial, la cristiandad, nosotros ya no vamos a estar aquí, gracias a Dios. Y para tener un poco más de background, como decimos, o sea, antecedentes, es importante ver que en el Antiguo Testamento, para poder entender lo que es el Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento se usan varios términos para estos 7 años de tribulación, o se conoce como la semana 70 de Daniel, el día del Señor, el día de la ira, el día de Jehová, etcétera, etcétera. Siempre que veamos estos términos en el Antiguo Testamento, sabemos claramente, siempre que se refieren, esto nos ayuda muchísimo a los que estudiamos la escatología, a poder determinar en qué tiempo nos encontramos. Porque aunque no sabemos el día y la hora, desde luego, de la venida de Cristo, como dice Juan, amados, Juan capítulo 2, sabemos que estamos en el último tiempo, como lo sabía Juan, como sabía Pablo a los tesalonicenses. En cuanto a los tiempos y las ocasiones, no tenemos necesidad de que yo les escriba. Entonces tenemos que saber claramente que sabemos en qué tiempos podemos encontrarnos por las señales que están claramente descritas en la Biblia. Dice Isaías 13, versículo 9. Y aquí el día de Jehová, es el término que se usa
para los 7 años de la tribulación. Repito, siempre el día de Jehová, el día de la ira, el tiempo de angustia para Jacob se refiere a los 7 años de la tribulación. He aquí el día de Jehová. Viene terrible, de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Lo comparamos con Mateo 24:21, que Jesucristo dijo, porque viene tribulación como jamás la ha habido. O sea, la Biblia siempre está apuntando a un tiempo específico que es el final del programa de Dios para Israel, no para la iglesia. Vemos nosotros también en Jeremías 30 que dice el tiempo de angustia para Jacob, que es el tiempo de angustia para Israel. Entonces, en Daniel capítulo 12, versículo 1, dice, hablando del ángel el arcángel que va a proteger a Israel en este tiempo, que es el tiempo en el que jamás ha habido. Entonces, hay un tiempo específico, bíblico, que es de la ira de los juicios de Dios. Porque nosotros ya fuimos librados de la ira, de la condenación eterna, ¿verdad? Entonces, el cristiano no está puesto para la ira. Y cuando alguien cuando dice la Biblia que seremos libros de la ira, 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10, capítulo 5, creen que es el tiempo el que nos va a librar, pero no es ese. Nosotros libra de la ira del juicio y que va a caer sobre el mundo del tiempo de la tribulación. Entonces, claramente en la Biblia tenemos que entender esto, ¿verdad? Que el día de Jehová es el día de la ira. Ahora, esta es la razón por la cual en la segunda carta a los tesalonicenses se ha confundido también muchísimo, porque muchos han tratado de entender qué es lo que significa o por qué el apóstol Pablo está diciendo que el anticristo no vendrá antes del rapto o antes de la tribulación. Y esto tenemos que entenderlo en la segunda carta a los tesalonicenses, cuando dice con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Ahí apúntalo si tienes tu Biblia, y nuestra reunión con Él está hablando acerca del arrebatamiento de la iglesia. Vamos por orden, precepto sobre precepto, versículo sobre versículo. Que no se dejen mover fácilmente en vuestra manera de pensar, en el sentido, ¿qué dice ahí? Es que el día del Señor está cerca. La iglesia de Tesalónica estaban asustados porque se levantaron muchos falsos profetas diciéndoles que ya se encontraban ¿en dónde? ¿En qué tiempo? En el día del Señor, en el tiempo de los 7 años de la tribulación. Entonces Pablo inmediatamente les contesta, pero en esta segunda carta, que no tienen por qué asustarse, porque antes de la tribulación se tiene que manifestar el anticristo y número 2, se tiene que manifestar la apostasía. Entonces, pues para que haya tribulación, tiene que haber un anticristo. Para que haya una marca de la bestia, tiene que haber un anticristo. Entonces, mientras no hay una marca, un anticristo, no estamos en la tribulación, ni en el cuarto sello, ni en la quinta trompeta, como muchas personas dicen, porque pues para que esto se cumpla, primero tiene que estar el anticristo. Ya Pablo más adelante escribe, ¿verdad?, claramente que el anticristo no se va a manifestar hasta que lo que lo está deteniendo, que es la iglesia, el Espíritu Santo, sea sacada del mundo. En el momento en que la iglesia sale del mundo, se desborda la maldad, el anticristo surge, pero nosotros ya no estamos aquí. Entonces, esto es muy importante al abordar los juicios de las 7 copas que estamos describiendo en este estudio, para que podamos entender claramente que si no ponemos la A antes de la B y la B antes para la C, nos vamos a confundir. Y la razón por la cual muchos se confunden, ¿verdad? Hay muchos que hasta dicen, no, es que ya ni siquiera los tiempos podemos conocer. Bueno, por el amor de Dios, pues lee la Biblia y vas a descubrir que sí se pueden conocer los tiempos, no el día y la hora, pero si podemos saber que nos encontramos, tal vez hay una posibilidad que pueda ser la última generación, hay una posibilidad que en los próximos años venga Jesucristo, hay una posibilidad. Como la hay, no la puede haber, pero las posibilidades pueden ser manejadas y Dios no está en contra que nosotros estudiamos la palabra y podamos discernir con claridad conforme se van ordenando los acontecimientos, en qué tiempo nos encontramos. El sexto sello, la séptima trompeta, pongamos atención en esto, y la séptima copa son 3 eventos paralelos. Vamos, por ejemplo, a ver claramente que el sexto sello está describiendo la séptima copa y está describiendo la séptima trompeta. Dice, por ejemplo, aquí en Apocalipsis capítulo 6, versículo 12, el sexto sello, un grande terremoto, las estrellas cayeron del cielo, el cielo se desvaneció, todo monte y toda isla
pongamos atención, todos los montes y todas las islas desaparecen. ¿Cuándo? En el sexto sello. Porque el gran día de la ira, versículo 17, o el día del Señor ha llegado. Y vemos aquí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 17, la séptima copa. Se derrama sobre la copa en el aire, sale una gran voz del templo diciendo, está hecho, relámpagos, truenos, un terremoto, igual que en el sexto sello, tan grande como jamás lo ha habido. La ciudad fue dividida, las naciones cayeron, Babilonia fue desaparecida y todas las islas y todos los montes no fueron hallados. O sea, si en el sexto sello ya desaparecen todos los montes y todas las islas, no pueden volver a aparecer. Entonces es lógico que el sexto sello y la séptima copa tengan una relación, porque acordémonos algo, ¿verdad? Los sellos, lo dijimos hace algún tiempo, son como los que se ponen en un pergamino que le entrega en Apocalipsis 5 Dios a Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, se quita el primer sello, se quita el segundo, etcétera, etcétera. Entonces cuando se quita el sexto sello, vemos que detrás del sexto sello se está tocando la trompeta. O sea, hemos querido acomodar los sellos, las trompetas y las copas de una forma cronológica. Y no es así como el Apocalipsis lo presenta. Cuando comenzamos a juntar versículo con versículo, descubrimos realmente la relación que existe y podemos ubicarlos cuando puede suceder. No en el tiempo, pero sí en el programa de la semana 70 de Daniel. Entonces, en el sexto sello se toca ahí la séptima trompeta y en el sexto sello se derrama la copa. Los sellos son abiertos, las trompetas están anunciando algo viene y las copas son derramadas. Son tres juicios diferentes. Se quitan los sellos, se tocan las trompetas y algo cae del cielo. Entonces, muchas veces convergen 3 sellos o 4 sellos o 2 trompetas o 2 copas, como lo vamos a ver exactamente con el sexto sello del Apocalipsis. Esto es importante también porque esto es lo que ha también traído muchísima confusión en el libro del Apocalipsis. Por eso muchas personas dicen, pues yo no lo quiero enseñar porque hay muchas interpretaciones. Hay que seguir diligentemente estudiando. No hay que darnos por vencido. Dios está contento. Comienza Apocalipsis diciendo, dichosos los que leen y los que estudian estas palabras porque el tiempo está cerca. Así que Dios no está en contra de nosotros, que nos sumerjamos en su mente maravillosa y que podamos pedir al Espíritu Santo cada día más y más luz. Imaginemos una plaga que está atormentando una úlcera peor que la que tenía Job. Luego la segunda copa es todo el mar, y esto es muy interesante, todos los mares, el Atlántico, el Pacífico, etcétera, etcétera, se van a convertir en sangre como de muerto. Luego la tercera copa, vemos también que los ríos y las aguas se convierten también en sangre como de muerto. Y es interesante que en el tercer ángel que derrama esta copa, haya un dicho que diga, ciertamente, Señor, Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y son justos. Porque hay mucha gente, ¿cómo es posible que Dios pueda mandar estas cosas y atormentar a la humanidad? Bueno, ahorita ¿quién está atormentando a la humanidad en el siglo XXI? Nosotros mismos. Experimentos con los niños, a punto de legalizar la pedofilia, a punto de poder quitarles a los gobiernos, a los padres, los niños, todos estos experimentos que están haciendo, propagándonos, llenándonos de terror todo el día, que esto y el dólar, y que se va a caer, y que el petróleo. Estamos en un mundo convulsionado por el miedo, por la angustia, por el temor, por el estrés. ¿Quién lo está produciendo? El mismo mundo. Entonces es justo, como dice la Biblia, aquí en Apocalipsis 16, versículo 7, que los juicios de Dios que van a caer sobre la tierra, es porque lo merecen. ¿Quién va? Todos estos pedófilos y pedrastas, ¿verdad? Y todos estos asesinos y todos estos gobernantes que han tratado de explotar a la gente y que no han hecho más que hacernos sufrir a nosotros. Para Dios es justo y dice, llegó el momento, señores, líderes que me van a entregar cuentas. Así que no juzguemos a Dios sin antes entender en qué condición nos encontramos. Y por eso, como dice Jonás, los primeros 4 juicios son tan terribles que si no se hubieran detenido, ¿verdad? Si Dios no hubiera relajado, hubiera acabado la humanidad. Porque vemos que el quinto sello es finalmente la quinta copa que trae sobre el trono del anticristo, que va a estar en Israel. Porque el anticristo, cuando Jesucristo venga, va a ser localizado en Jerusalén. Entonces todo Israel será completamente lleno de tinieblas,
porque lo convirtió el anticristo en su reinado y en su centro o sus cuarteles generales de su gobierno. Dice Romanos 8:1 que ninguna condenación hay para el que esté en Cristo Jesús. Dios ha pagado por el castigo eterno que merecíamos, el infierno que merecíamos y el destino de condenación eterna que merecíamos. Todo lo llevó Él sobre la cruz del Calvario. Ahora también es muy importante que nosotros podamos entender, ¿verdad?, que estas copas tienen claramente un propósito para que podamos nosotros ir poco a poco acercándonos al final de las copas, que es la séptima, y que vamos a ver claramente que pues ya es la consumación de todas las demás. Pero esto es muy importante porque esta será la copa que atemoriza al anticristo, la quinta copa. Dice la Biblia que se derrama sobre el trono de la bestia y su reino se cubre de tinieblas. Vamos a comparar este pasaje con Daniel capítulo 11. Es muy importantísimo que cuando estudiemos la Biblia no saquemos un solo versículo nada más, porque, ¿verdad?, se saca fuera del contexto, se hace un pretexto, como dice el dicho. Entonces tenemos que comparar siempre Daniel con Apocalipsis, con Ezequiel y con Zacarías, principalmente, y con Joel, perdón. Ezequiel, Isaías, Daniel, Joel son importantísimos para estudiarlos junto con el Apocalipsis, o el Apocalipsis con estos profetas, porque estos profetas nos dan claves que se encuentran en el Apocalipsis, de símbolos que se convirtieron en símbolos para que podamos nosotros interpretarlos de acuerdo a las Escrituras. Dice en Daniel 11, versículo 40 en adelante, describiendo este pasaje, la última, podríamos decir, el último año del anticristo, la última etapa del anticristo. Y repito, vayamos viendo cómo va en este último año del anticristo de una forma rapidísima, conforme a la quinta copa, convergen estos eventos para que entendamos en dónde está localizado el anticristo y qué va a hacer el anticristo antes de que venga Jesucristo a destruirlo. Daniel 11, versículo 40. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá contra él y el rey del norte se levantará contra él. Cuando dice la palabra él ahí en tu Biblia, ponle un círculo porque se refiere al anticristo. O sea, aquí el rey del norte no es el anticristo ni el rey del sur. El rey del norte, ¿verdad?, es Egipto, y el rey del sur posiblemente sea otra nación que surge en el Medio Oriente con la cual el anticristo va a destruir. Y dice el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa, o sea, a Jerusalén, y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano: Edom, Moab y Moab, Edom y Moab y Amón. Estas tres provincias que se mencionan aquí son Jordania del norte y Jordania del sur y Jordania del occidente, casi lo que hace con frontera con Israel. Entonces vemos nosotros que Jordania, el anticristo va a derribar, va a atacar de alguna forma, y es interesante que Edom y Moab descienden de Lot, Génesis 19, de ahí vienen los moabitas o los edomitas que se convirtieron en enemigos de Israel. Entonces vemos que Jordania al final del tiempo va a traicionar a Israel. Ahorita el rey de Jordania está muy pacífico y esto y el otro y está permitiendo algunas cosas, pero Jordania va a traicionar a Israel al final. Y dice el versículo 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. El anticristo también va a atacar a Egipto y a Jordania. Ya tenemos a dos naciones árabes que el anticristo les declara la guerra. Y se apoderará de los tesoros, y los de Libia y de Etiopía le seguirán, que son naciones, ¿de dónde? Del norte de África. Y la comparamos con Ezequiel 38, y Libia y Etiopía vienen en la invasión que se viene del norte en contra de Israel. Entonces, qué interesante es que diga que los de Libia y de Etiopía le seguirán, dándonos a entender claramente que Gog, en Ezequiel 38, es el anticristo. Y la guerra de Gog y Magog, 38 y 39 de Ezequiel, es precisamente la guerra final, la tercera guerra mundial, la guerra del Armagedón. Porque al final de la guerra de Gog y Magog, Israel se reconcilia con Dios, Dios los perdona, Dios derrama un espíritu de arrepentimiento sobre la nación de Israel, y es el propósito del refinamiento que Dios quería para Israel, que para que pudieran entrar al milenio junto con la iglesia y que pudiera Dios cumplir la promesa
que los iba a restaurar antes de su segunda venida. Y finalmente dice el versículo 44, noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, que fue lo que leímos en el libro de las copas, ¿verdad? Que el anticristo va a ser atemorizado por noticias que vienen del oriente. O sea, el oriente no solamente es China, ¿verdad? Puede ser Turquía, pueden ser otras naciones, pero aquí vemos que estas noticias lo van a atemorizar, lo que nos da a entender que el anticristo no va a gobernar el mundo entero, porque va a haber naciones que se van a oponer contra él. China no va a estar bajo gobierno del anticristo. El anticristo tendrá 10 gobiernos nada más para controlar el mundo entero, y plantará sus tiendas en los mares y el manto glorioso, y más llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Así que es interesantísimo esto de ver cómo terminará el anticristo ahí en Jerusalén. Va a atacar Jordania, finalmente va a atacar Egipto, y cuando acabe con estas dos naciones árabes, viene Jesucristo en la guerra del Armagedón, y entonces ya termina completamente con la segunda venida de Cristo la historia también para Israel.